Vamos a dar comienzo en el día de hoy a nuestra conferencia que está a cargo del doctor David Ramírez Palacio. El doctor David Ramírez Palacio, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Él posee maestría y doctorado en Geografía Humana de la Universidad de Sao Paulo. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México y en el programa de posgrado en Historia Social de la Amazonía de la Universidad Federal de Pará. Él es editor de la revista Terra Brasilis. El tema de la conferencia del doctor David Ramírez es los mapas de Agustín Codazzi en la biblioteca de Turín, Italia. También quiero resaltar que el doctor David Ramírez escribió un capítulo o un artículo en el libro Entre líneas, una historia de Colombia en mapas. Este artículo se llama La distribución espacial de las guerras decimonónicas, el mapa de Colombia sangrienta de Francisco Javier Vergara y Velasco. Muy importante, ese fue escrito o presentado en 1906. Muy importante este tema porque, como le decía yo al doctor Díaz, el general Francisco Javier Vergara y Velasco fue fundador de la Sociedad Geográfica de Colombia. Y ese fue combatiente de la Guerra de los 1000 días, pero esos combatientes muy pensantes que iban escribiendo, y el atlas que él hizo fue como una historia, él le llamó historia violenta, ¿no? Historia sangrienta, porque iba ubicando en un mapa de Colombia que él hizo en madera todos los combates, y después escribió una historia, libro de historia que era libro reconocido y libro oficial en todos los planteles de educación, porque se decía, ¿no?, que el general Vergara era de los consentidos del general Reyes, ambos militares. Y el doctor Díaz lo duda, sabe más historia que yo, lo duda, bueno, pero sí, se decía eso, y es que el doctor y el general Rafael Reyes pues lo ayudaba para que escribiera sus libros y los publicara, que eso no era tan fácil en esa época. Bueno, entonces tengo mucho gusto en nombre de todos los miembros de la Sociedad Geográfica. Reciba, doctor David Ramírez, un abrazo de bienvenida aquí a su Sociedad Geográfica de Colombia. Ojalá dure mucha esta buena relación para que entre las dos instituciones, Razón Cartográfica y la Sociedad Geográfica, que podamos aportarle a Colombia en estos momentos tan difíciles como claridad en aspectos geográficos, para que, como decíamos, los dirigentes desarrollen una visión geoestratégica, ¿no? ¿Para dónde vamos? Hay personas así como medio dudando, hay que para Antioquia, no, que el Gran Cauca, y todos hablan algunas cosas que no tienen sentido. La nación colombiana ya tiene pues como 500 años de ya esta combinación de razas que nos hace colombianos, y que donde quiera que escuchemos una música colombiana, le ponemos atención porque es que eso nos une. Bueno, doctor David, gracias nuevamente por estar con nosotros y adelante con su conferencia. Buenos días, doctor Augusto Amor y todo el público presente. Yo que estoy muy contento, muy honrado, muy agradecido con la invitación. También estoy muy contento de que por fin, ¿verdad? Esta institución tan importante que es la Sociedad Geográfica, pues que hayamos logrado ponernos ya además en contacto con Razón Cartográfica. Eh, bueno, sí, les traigo hoy pues esto de Codazzi. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, es que se enreda uno, uno se imagina que va a decir todo en orden y cuando llega el momento. Bueno, bien, primero, entonces yo quiero agradecer también a la beca postdoctoral PNP CAPES, de la cual disfruté, la cual desarrollé en el programa de posgrados en Historia Social de la Amazonia de la Universidad Federal del Pará, beca de la cual disfruté hasta hace 3 días y gracias a la cual pude hacer esta investigación que está en andamiento. Y también le agradezco al proyecto Codazzi Digital, gracias a ese proyecto que también vamos a poder ver estos mapas. Ahorita voy a hablar más de ese proyecto. Bueno, les voy a compartir la pantalla.
También muy interesante la mención a Vergara y Velasco que hace el profesor Bamo. De hecho, la relación con Rafael Reyes sí fue pues, bien complicada. Hubo gente como que se metió en el medio y eso, pero después hablamos de eso otro día. ¿Ya están viendo? Ya se puede ver? Sí, bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito vamos a tratar de recorrer un poquito como la historia de Codazzi, pues como, como ver como no solo los mapas que están allá en Turín, sino tratar de entender como de qué se trataba la cosa y vamos a ver algunos mapas y de pronto hacer algunas reflexiones y intercambiar algunas ideas y eso. Entonces, bueno, vamos allá. Entonces, Agustín Codazzi, todos lo conocemos, ¿no? No se conoce tanto la Comisión Coreográfica de Venezuela, pero esa fue una experiencia pues muy importante, ¿no? Antes de la Nueva Granada. Entonces, echémosle una miradita también a la Comisión, a la de Venezuela, ¿no? Que de la Comisión Coreográfica de Venezuela pues resultó pues un mapa, ¿no? El famoso mapa físico y político de la República de Venezuela y un atlas, ¿no? El atlas físico y político también de la República de Venezuela, 1840. Esos materiales ya están digitalizados, hay diferentes digitalizaciones en el mundo. Este no es tan raro, hay otros materiales de Codazzi que son bien raros, y hay otros que son únicos, y hay otros que no son tan raros y que se pueden consultar en estas mapotecas digitales que existen. Entonces aquí está el Atlas de Venezuela. Pero ¿dónde están los originales? Bueno, o sea, estos son los impresos, ¿no? Esto se imprimió en París, en cobre y no sé qué, pero eso se basa en unos manuscritos, bueno. Y lo mismo va a pasar con Colombia. Bueno, los manuscritos, en este caso, los de Codazzi, se encuentran en la Biblioteca del Congreso. Yo tuve acceso a ellos gracias al investigador Chet Van Duzer, al que le agradezco desde aquí. Y pues bueno, si uno los pone así como sobre el mapa que final que quedó impreso, pues se da uno cuenta bueno, que faltan hartos por descubrir. Quién sabe si todavía existen esos mapas manuscritos de Venezuela para que completen aquí esta colección. Pero ya se nota, pues, que son bastante diferentes. El manuscrito que hizo Codazzi y la versión que al final quedó impresa, porque necesariamente la versión impresa es una reducción en la que se va a perder mucho detalle, ¿no? De hecho, Vergara y Velasco comentó que esto debió haber sido de mucho sufrimiento, ¿no? Para Codazzi. Porque de hecho, si comparamos así uno al azar, nos damos cuenta que de verdad, pues sí, se va a perder mucha información, ¿no? De la versión manuscrita a la impresa. Entonces, es muy interesante, pues, tener la versión impresa y tener la versión manuscrita, etcétera, pues nos permite, pues, ver el proceso creativo del mapa, ¿no? Y qué se sacó y qué no, y qué criterios se usaron. Todas estas cosas, pues, son muy interesantes, ¿no? Y también salió un resumen de la geografía de Venezuela, ¿no? Que son como 600 páginas publicadas también en esos años. Pero entonces ya vamos para Colombia. Entonces esta es la comisión, esta es la trayectoria, pues, de los recorridos de Codazzi, la comisión coreográfica, ¿no? Los 10 viajes de Codazzi. Este es un mapa hecho por alguien llamado Milenio Oscuro en 2012, un mapa muy bueno si lo vemos aquí de cerca. Y ya vamos pensando esto, porque entonces fíjense que nosotros, las trayectorias o el recorrido de Codazzi son líneas, pero los mapas son superficies. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo se resuelve esa tensión? Tú necesitas cartografiar unas superficies enormes a partir de líneas, de trayectorias. ¿Eso cómo se hace? ¿Qué es eso de coreografía? Vamos a ver si entendemos un poquito qué es eso de coreografía. Yo confieso que yo no entendía muy bien sino hasta hace poco. Bueno, no digo que ya entienda bien, pero por lo menos ya entiendo que no entendía bien. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Como todos sabemos, Codazzi se murió, pues, y no alcanzó, o sea, buena parte del trabajo de Codazzi quedó inédito. Él alcanzó a publicar algunas cosas, informes, eh, etcétera, pero lo grueso de la cartografía se quedó inédito. Él muere ya en la última expedición, ¿no? Pero entonces hay otras personas que son los que van a terminar el trabajo de Codazzi. Sobre quiénes son esas personas, sobre cómo hicieron exactamente su trabajo. Sobre eso también se puede discutir mucho, ¿no? Y sobre qué hicieron y qué no. Para algunos investigadores, por ejemplo, para Efraín, profesor Efraín Sánchez, ¿no? Y para el mismo Vergara y Velasco, pues la tragedia de la comisión coreográfica es justamente pues que de pronto no se interpretó exactamente lo que quería Codazzi. Los que hicieron después las versiones finales de pronto no supieron exactamente qué era lo que estaba haciendo Codazzi, de pronto no lo hicieron bien, o también puede haber sido la interferencia de Mosquera, que exigió ciertos cambios que borraban, pues en realidad lo que sí había adelantado Codazzi. Todo eso es súper complejo, pero entonces, ya con el acceso a los manuscritos vamos a poder evaluar eso mejor, pero sigamos. Entonces, de la comisión coreográfica, entonces se conoce que pues
la Carta Geográfica de Colombia, 1864, un mapa rarísimo, no solo hay pocas copias en el mundo, pero entonces aquí ya aparecen estos nombres, ¿no? Manuel Ponce de León, Manuel María Paz, que son los encargados de determinar el mapa. Vergara y Velasco tienen una opinión muy negativa de ellos, ¿no? Para Vergara y Velasco, Felipe Pérez es un delincuente y estos son, bueno, ahorita si quieres más tarde hablamos de eso, pero se tiraron la obra de Codazzi, según Vergara y Velasco. Y también ¿cuáles son los dos principales como resultados de la comisión coreográfica que se conocen como las publicaciones de de la comisión? El mapa que les acabo de mostrar y el Atlas llamado Atlas de los Estados Unidos de Colombia, que yo no lo conozco, no conozco la portada, ninguna colección existe completa. Esta es la colección de la Sociedad Geográfica Italiana. En el Archivo General de la Nación hay unos y así por ahí otros. Aquí, por ejemplo, no está el de Panamá, pero son más o menos eso. Aquí el que más me parece, y el más único aquí es esto, ¿no? El de la parte oriental del Cauca, que tiene este doblez, ¿no? Porque Colombia tiene una forma, pues, que a veces dificulta, como medio irregular, que a veces dificulta, sobre todo cuando tenía Panamá y eso, y el Amazonas, era difícil a veces el encuadre, ¿no? Por eso si ustedes ven el mapa de Vergara y Velasco es recortado, porque el encuadre no siempre era tan fácil. Pero entonces aquí la solución de Codazzi fue anexar ese papelito ahí, pero ese papelito se perdió. En los otros pocos ejemplares que existen por ahí, esa parte no existe. Pero bueno, pero entonces, y también nos quedó pues la geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia, firmada por Felipe Pérez, esos son dos tomos, el año 62, año 63. Eh, lo que yo opino es que también yo estoy más o menos cerca de la opinión de Vergara y Velázquez, y es que Felipe Pérez debió haber puesto ahí, pues en la portada el nombre de Codazzi, ¿no? Y no el de él, él debió haber puesto el nombre de él como editor o compilador. Pero entonces sale este libro, ¿no? Y entonces porque la otra tragedia de la Comisión Coreográfica son los constantes cambios en el ordenamiento territorial nacional. Porque pues, ustedes saben, ¿no? Son las guerras civiles, las constituciones, cambia el nombre del país, cambia el ordenamiento territorial, entonces un día son estados, el otro día son provincias. Al contrario, un día son estados, otro día son provincias, otro día son departamentos. A Codazzi le toca toda esa inestabilidad. Y de hecho los mapas que él alcanza a terminar en vida no se van a publicar, no se van a imprimir, porque ya están obsoletos, quedan obsoletos. Pero entonces aquí ya en la época de Felipe Pérez ya va por estados, ¿no? El Distrito Federal, Estado de Panamá, Estado del Cauca, Territorio del Caquetá, y el volumen 2 pues Tolima, Estado de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Magdalena y Estado de Bolívar. Eso es lo que se considera los resultados de la Comisión Coreográfica. Ok, esos mapas y estos libros. Pero ya sabemos, como ya dije, que esto fue mediado por otras personas, bien o mal. Eh, Años después, entonces va a haber una especie de reedición del mapa y del Atlas. Bueno, este es el año 90, 89, 90, mapa de la República de Colombia, pero ahora ya es República de Colombia por departamentos. eh, y el Atlas, que también se puede ver aquí en la misma mapoteca digital de la David Rams, porque nosotros también tenemos nuestras propias digitalizaciones. Pero entonces veamos estos. Estos son los mapas que Codazzi terminó, pero no publicó. O sea, estos son manuscritos. Pero esto es como Codazzi se imaginaba, como Codazzi quería que fueran sus mapas. El resultado final la versión final de sus mapas era esta. Esta era la que él era para llevar a Europa para imprimirlos. Estos son los famosos mapas corográficos. Se conocen como, bueno, estos siete que están en el Archivo General, digitalizados por la Biblioteca Nacional. Entonces, mapa coreográfico de Medellín, de Barbacoas, de Túquerres, de Tundama, de la provincia de Soto, provincias, ahora la provincia de Soto, eran provincias, y la provincia de Córdoba, ¿no? Y este de la provincia de Casanare, que es espectacular, ya lo vamos a ver un poquito más. Y está este que es de la provincia de Pamplona, que es en la Luis Ángel Arango. Pero entonces estos mapas, como digo, esto es lo que verdaderamente Codazzi pensaba como un mapa topográfico, no, justamente, corográfico. Porque es que la coreografía también incluye, por ejemplo, la geografía estadística. Entonces estos mapas tenían que tener tablas estadísticas y también tenían esto de la perspectiva ideal, ¿no? Que es como coger las montañas como si las pudieras poner todas junticas y verlas desde un lugar y ver cómo compararlas unas con otras. Eh, y pues detalles orográficos, no topográficos. Topografía es otra escala. Detalles, caminos, ríos. La coreografía al final va a incluir inclusive la etnografía y va a incluir la geología. La coreografía es como una especie como de todo lo que puedas decir de una región. Entonces aquí
la región es la provincia en este caso, dividida en cantones y son pues todo lo que puedas poner en términos pues, como de orografía, ríos, caminos, poblaciones, toponimia. Ahorita vamos a entender, yo creo que eso es un poquito mejor, pero entonces aquí empieza a aparecer un elemento. En la medida en la que Codazzi se va acercando a territorios menos conocidos, menos mapeados, empieza a aparecer un elemento que son estas notas. Por el río Sarare subieron en 1787, fulano no sé qué, este río se une con este otro, fulano dice que este río no llega allá, sino que llega allá. Empiezan a aparecer estas notas, eh, que como vimos en el mapa de Casanare ya son un montón, porque ya es entre menos conocido el territorio, entonces hay como más dudas, hay más espacio también para decir cosas, para escribir cosas, porque en las otras partes el territorio es más tupido, ¿no? Más topónimos, más caminos, más pueblos. Aquí es más espacio en blanco, hay más dudas, hay más incertidumbre, entonces empiezan a llenar de noticas. Y Codazzi quería que estas notas fueran impresas. Esta es la versión final de su mapa. Pero ya vimos que en las notas racional, llamado Miguel, que presta las lanchas aquí en este punto. O sea, es interesantísimo porque es pues, lo que hoy en día se llama más actores, ¿no? Meterle cada vez más actores a la cosa. Entonces, sí, mire, el indio Miguel, que de pronto le damos importancia en la historia, pero resulta que él era clave para pasar este punto y si no era por el indio Miguel, aquí nadie pasa. ¿Sí me entiendes? Es como tratar como de ver una imagen más completa de la cosa. Y aquí ya vamos también como cuestionando lo que yo llamo el mito del silenciamiento, ¿no? Porque se volvió como una moda en la historia de la cartografía decir que los mapas son dispositivos para silenciar y para dejar vacíos los espacios y para silenciar a los indígenas, ¿no? Se volvió como una especie de teoría general de la historia de la cartografía, el silenciamiento de los indígenas. Y no me parece, ¿no? En realidad, eh, pues depende del mapa, ¿no? Y si nos ponemos a ver los mapas de Codazzi, los indígenas, o indios, como se les decía en la época, pues está lleno de indígenas los mapas de Codazzi. Bueno, pero entonces vamos a esto de qué es geografía y qué es coreografía. La Biblia de Codazzi, que es el libro del profesor Efraín Sánchez, aquí en el versículo 1 ya nos lo explica. Entonces, la coreografía son las regiones. Y eso es de Ptolomeo y de Kant y tal, y no hay que confundir geografía, que es la totalidad de la Tierra, con coreografía, que es una región, con topografía, que es un lugar individual. Eso para los geógrafos es una bobada y es obvio, pero a veces para algunos geógrafos, para unos historiadores como yo, pues no es tan obvio y nos demoramos años en entender una cosa tan sencilla. Yo veía los mapas de Codazzi y decía, pues muestran topografía y relieve, ¿cierto? Entonces los mapas de Codazzi muestran la topografía, entonces son mapas topográficos. Yo era, pues, yo tenía esa confusión. Los mapas de Codazzi muestran la orografía, topografía es otra escala y son otros métodos. Lo que pasa es que la coreografía también va a usar métodos topográficos. Pero entonces, en el contexto de la comisión coreográfica, esto significa la descripción y el levantamiento del mapa de cada una de las provincias del país y del país en su conjunto a través de estas descripciones parciales de sus regiones. ¿Listo? Entonces aquí viene este señor Vergara y Velasco, que él también pues, tiene su cuento, él fue uno de los, él conoció los mapas originales de Codazzi y opinó mucho sobre ese tema. Él dirigió la fundador de la Sociedad Geográfica, él fue director de los Anales de Ingeniería también un tiempo, ya escribió este artículo Cartografía Moderna. Yo me voy a permitir leerles aquí ese parrafito porque a mí me ayudó. Entonces, porque es que hay gente que habla del asunto sin conocer. Entonces, mire, en Francia, para grabar la carta, eh, la Carta Total de Francia, que son 274 hojas, que cubren 459.000 kilómetros cuadrados, es el resumen de 1.800 minutos. Representa 5.500 años de trabajo ejecutado por 800 diferentes individuos, sin contar con la previa labor geodésica que ya se había hecho en el siglo XVIII. Esta es la topografía que hace Francia en el siglo XIX con base en la geodesia que hicieron en el siglo XVIII. Cada hoja que cubre 2.500 kilómetros cuadrados presupone para su terminación 26 años de trabajo, un año de geodesia, 8 años de topografía, 5 años de dibujo, 12 años de grabado. Eh, la carta, esa carta topográfica francesa le costó a Francia 9 millones de pesos oro, o 9 millones de oro. Y así hay quienes opinan que aquí podemos levantar y concluir la carta del país en un par de años, ¿no? Pro pudor. Porque había un político por ahí que había dicho, no, eso en 2 años hacemos la topografía de Colombia. Entonces, es para que entendamos la escala del asunto. O sea, Francia para tener su mapa topográfico necesitó un siglo entero de geodesia
y después un siglo entero de topografía con un montón de ingenieros y 10 millones de oro. Codazzi era un tipo con unos aliados, para recorrer un país mucho más grande que Francia. Entonces aquí no puede haber el mapa nacional clásico del siglo XIX no podía ser un mapa topográfico. Existían mapas topográficos, pero el mapa nacional no podía ser un mapa topográfico. La solución para América Latina, bueno, para Perú, no para América Latina, porque sí hubo países con topografía muy fuerte, como México, Argentina, pero para Venezuela, para Colombia, la solución era la coreografía, ¿listo? Bueno, eso, bueno, aquí también, pero entonces, ¿qué hace Codazzi? Este es el mismo Vergara y Velasco. En otro texto, el centenario del nacimiento de Codazzi, dice, mire, la experiencia de Codazzi, lo que el tipo aprendió a hacer en Venezuela y Colombia, le da una increíble facilidad para levantar planos, haciéndole presentir las leyes generales de la formación del relieve. Porque el tipo, leamos el párrafo que tiene harto contenido y después lo comentamos. A pesar de los errores que en su tiempo prevalecieron a este respecto, de esas leyes del relieve. Por eso, trepado en cualquier punto dominante, establecía concordancia con los que dejaba atrás. Fijaba los triángulos y llenaba el cañamazo, o sea, como el tejido, con rapidez tal que el pueblo que no comprendía esto y lo veía como era natural hacer preguntas a todos, supuso que sus mapas eran simple parto de su fantasía. Entonces ahí es Vergara y Velasco que está criticando a los críticos de Codazzi, pero miren la riqueza del párrafo. Entonces el tipo va haciendo triángulos, pero son unos triángulos grandes. Ahí es una cuestión de resolución como decimos hoy en las pantallas de computador, la resolución, ¿no? Aquí la cuestión de escala es una cuestión de resolución. Son triángulos, pero ¿qué tan grandes? Son triángulos grandes, ¿no? Y mucho hablar con la gente, que eso es algo que también es importantísimo. Coreografía es andar por ahí y también decirle, ese río hasta allá se va agrandando, se va achicando, se va volviendo más rápido, más lento, se une con cuadros, no sé qué, y con unas supuestas leyes geomorfológicas que existían en la época, tratar de imaginar si esta montaña por este lado es así, por el otro lado debe ser así. Y la coreografía es mucho, mucho de eso, por lo que vimos, una cosa son las líneas que recorre el explorador y otra cosa es la superficie de la que tiene que dar cuenta, ¿cierto? Bueno, continuemos. Pero entonces, ¿dónde están los originales de Kodashi? Ya vimos los que se publicaron por otros, ya vimos los que él dejó inéditos porque estaban obsoletos, porque el país no era provincias. Bueno, pues se fueron para Turín. ¿Y cómo llegaron a Turín? A la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín. Pues bueno, se fueron para la exposición, se fueron para la exposición de 1898. Entonces no alcanzaron a llegar, pero entonces ahí viene una historia muy compleja que no voy a hablar aquí, que es la historia de como la tensión entre Roma y Turín, de no, cójalos ustedes, no cójalos yo no los quiero. Al final, entonces no voy a entrar así como en detalles, pero entonces el señor Guido Cora en algún momento compra o adquiere la colección y después cuando él fallece se la dona a la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín. Va a sobrevivir todas las guerras, todos los incendios, se incendia la sala de al lado, se incendia la sala del otro lado, pero la de Codazzi sobrevivió. La carpeta más importante de mapas que estaba por allá aparte se encontró después. Bueno, pero entonces estos tres italianos son muy importantes aquí en la historia de estos mapas. Otros, el profesor Guaraldo, que recientemente fallecido, que él se interesó por uno de los documentos, porque en esta colección no solo hay documentos de Codazzi, dentro de estos tesoros, que son miles de páginas, centenares de documentos, está también, por ejemplo, Las curiosidades de la montaña y El médico en casa, el padre Alvis, que es uno de los documentos más importantes que tenemos para la Amazonia de esta época, para los andaquíes, para la región de los andaquíes. Y es un manuscrito que es ilustrado por el mismo padre Alvis, tiene sus propios mapas, es una maravilla. Y está pues el profesor Antey, que escribió libros, que organizó también una exposición, un catálogo. Y están los profesores Domínguez, Gómez y Barona, que ellos también hicieron esta colección, solo que en la colección de ellos a veces no se sabe si el documento estaba en Italia o si el documento lo sacaron de tal archivo, de tal periódico. Eso a veces no lo explican bien, entonces otros trabajos que tenemos que hacer ahorita en el proyecto Códice Digital es cruzar todo esto, sacar en limpio para aprovechar estas transcripciones que ya fueron hechas. De todo esto quedaron algunas copias, se filmó en fotografía en el Archivo General de la Nación, pero duraron perdidas un tiempo. Bueno, en fin, todo esto lo explica con lujo de detalles en un artículo sensacional la profesora Stefania Galini, que es la líder del proyecto Codazzi Digital. Eh, la digitalización del archivo y el estudio de este archivo ya había comenzado antes,
dirigida por las profesoras Federica Morelli y Sofía Venturoli, que ya sacaron ese libro. Y también aquí está, hay que mencionar a la profesora Ana Botesi, que también ha sido muy importante en todo este proceso. Eh, y aquí voy a leer, voy a hacer un paréntesis para hacer bien los agradecimientos y voy a leer un poquito para que esto no quede así, para que quede bien dicho. Entonces, pues mira, la digitalización completa se debe a un proyecto de investigación liderado por las profesoras Federica Morelli y Sofía Venturoli de Turín, que ya habían publicado este libro. Ahí entonces la profesora Estefania Galini se unió a ese proyecto y gracias a la profesora Botesi que logró una parcería con el Centro Interdepartamental de Investigación Digital Scholarship for the Humanities, lograron una alianza que también pues, facilitó pues, todo este proceso de digitalización. Eh, en este momento tenemos el proyecto de hacer una exposición de estos materiales en el Museo Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional de Colombia, gracias al interés de la profesora Nancy Ross, del equipo italiano que está también ayudando no solo a digitalizar, sino a catalogar y a comentar y a estudiar estos mapas. Hay que mencionar también a, a Matilde Flaminia, a Sara Romano, a Margerita Pedro. Y también hay que mencionar, obviamente, la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín, que nos está apoyando en la persona de eh, Michelle Cavallaro. Los mapas que les voy a mostrar todavía no están abiertos al público, entonces tenemos un permiso para verlos, para utilizarlos, para investigar con ellos, eh, pero todavía y sí estamos trabajando para que eso sea completamente abierto al público. Y del Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter también hay que mencionar a la profesora Angélica González, que también nos está apoyando para esta exposición. Ella también es del Instituto de Investigaciones Estéticas. Bueno, hecho ese paréntesis, ¿quieren ver los mapas? Claro. ¿Cierto? Porque a eso vinimos, ¿cierto? Entonces, no los voy a mostrar todos porque son un montón, pero entonces hay una carpeta que es la carpeta, ay, se me olvidó el nombre de la carpeta, pero es una carpeta que es donde están los más importantes, ¿ok? Pero en las otras carpetas también otros mapas de Codazzi, de otros autores, manuscritos pequeñitos en borrador, otros grandotes. Pues entonces, bueno, el tesoro es más o menos es esto. Estos mapas no tienen nombre. Ese nombre que se alcanza a ver ahí de pronto, mitad Río Magdalena, son los nombres que yo le fui poniendo, ¿no? Como fue, así como para organizarlos un poquito. Pero estos mapas no tienen título. Era como Codazzi se estaba pensando la cosa para después terminarlos. Y los voy a pasar así como más o menos rapiditos. Si quieren, ahorita podemos, si les gusta alguno en particular, podemos hacerle zoom, mirarlo bien. Del Chocó, por ejemplo, tenemos estas dos versiones, una con esa barriguita y otra toda plana. Muy interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, tanta incertidumbre ya para esa época y con los mapas del Almirantazgo y los mapas españoles, esta cosa. Bueno, a cada uno de estos mapas uno le puede sacar, y está esto de las notas, ¿no? Muchas notas manuscritas. Pero aquí ya es el texto manuscrito, a diferencia de lo que les mostré en el mapa del Casanare, que ya está el texto en letra e imprenta, porque eso ya era para ir a la imprenta. Aquí todavía no. Aquí está todo en manuscrito. Eh, Vamos pasándolos. Quieren ahorita al final es Panamá, quieren ahorita al final volvemos y vemos algunos. Este es chévere porque este es como de los telégrafos. Eh, Casi no hay mapas temáticos en ese sentido, pero sí hay algunos. Casi todos son estos mapas corográficos, vamos a llamarlos corográficos, ¿cierto? Un poquito más rápido. Ya, ahí acaba. Pero entonces, listo. ¿Cómo se ve todo eso junto? Se ve más o menos así. Entonces yo lo que hice fue agarrar el mapa publicado, el del año 64, es el más cercano, para tenerlo como una guía general, una orientación, y me puse a poner pues todos los mapas de esa carpeta 26. Y pues el resultado es ese. A mí, además de todo, me parecen hermosos, ¿no? Además de que esto es un trabajo muy lleno de contenido,
de contenido verdadera, verdad, así de muy, muy trabajado, a mí me parecen muy bonitos. Y el conjunto, o sea, el proyecto del tipo y tal, ¿no? Y, y bueno, esto, en la exposición que les conté del Leopoldo Rotter, vamos a tratar de tener esto bien bonito y tal, porque para que se alcance a ver, es que fíjense el tamaño de esto, fíjense el zoom. Ay, yo no sé si me estoy tirando la presentación de una vez. Bueno, en fin, esto se puede, sí, sí, sí se ve. Bueno, el hecho es para mostrar que esto es la escala un poquito de esto, la dimensión. Eh, pero entonces, da para terminar. Entonces, espera, a ver. Entonces, entonces, como yo estoy un poquito interesado últimamente es en esto de la Amazonia, entonces me puse a estudiar un poquito de la décima expedición, la octava expedición de Codazzi, que es la expedición que va a los Andaquíes, y el resultado son estos tres mapas, ¿no? Si se fijan, aquí hay un hueco, ¿no? Hay un hueco grande aquí en esta parte, como el mapa perdido. Pero después encontramos otro mapa grandote en otra escala que cubre todo el sur de Colombia y cubre también esa parte, pero el estilo es un poquito diferente. En fin, todo esto es bien enredado. Y una vez digo, o sea, para lograr entender esto bien, ¿qué hizo Codazzi? ¿Qué hicieron los que lo sucedieron? ¿Cómo manejó Codazzi la información que tenía? Solo con inteligencia artificial, ¿no? Aquí nos podemos ir entendiendo por partecitas y tal, pero solo con inteligencia artificial que yo creo que vamos a lograr entender bien todo lo que sucedió aquí. Pero entonces, bueno, yo me puse a ver estos tres mapas grandes, así como de la Amazonia y parte de la Orinoquía, y pues me puse a transcribir las notas, ¿no? Y entonces esas notas son muy interesantes, porque esas notas nos cuentan pues de todo, nos cuentan historia territorial de la región. Por aquí entró tal colonizador y se enfrentó con tal grupo de indígenas, por aquí tales indígenas organizaron la resistencia, de no sé qué. Lo que está en rojo son los indígenas, no los grupos indígenas. Por eso seguimos combatiendo el mito de que de la borrada de los indígenas, ¿no? Los, pero también la historia de cómo se hizo el mapa. Entonces, tal parte del mapa yo me basé en fulano, tal otra parte del mapa yo me basé en sutano. Y también cosas de geografía, como por aquí pasa tal cosa, por aquí este río se une con tal otro o no se une. Uno de los debates, todavía, el debate en esta época es la conexión Orinoco-Amazonas, ¿no? No voy a hablar de eso, ya estoy más bien acabando, pero entonces digamos unos ejemplitos. Entonces uno dice, por ejemplo, entonces, esta parte del río Marañón o de las Amazonas ha sido puesta según los trabajos del oficial Herndon de la Armada de Estados Unidos, que me los mandó Manuel Ancísar, que estaba embajador en Lima. Entonces, ¿a quién se refiere Codazzi? Entonces se refiere, se- está un poquito lenta aquí la animación, pero ya estamos acá. Entonces se refiere a ese libro, ¿no? La exploración del Valle del Amazonas, de ese señor Herndon, de la Marina de Estados Unidos y tal, que hizo este mapa que se llama mapa de los ríos Guayaga, de los ríos Guayaga, Ucayali y Amazonas, que es este de aquí, entonces es el mejor mapa que existe del río Amazonas hasta ese momento. Entonces, Codazzi lo utiliza como base, pero entonces todo lo demás lo va a tener que adaptar a este mapa. Y después en otra nota por allá en el mapa dice Codazzi, el río Putumayo, me basé en Humboldt y me basé, y los, me basé en las cartas españolas, me basé en el mapa de Humboldt y en los informes de un mulato que vive en Tapacunti y que anualmente sube y baja este río, arregla no sé qué, no sé qué. Entonces, la coreografía es la combinación de todas las formas de lucha. Entonces, Codazzi utiliza el mapa de Herdon, que acaba de ser publicado y que él se lo consiguió gracias a que un aliado de él, que era Ancísar, estaba en Perú y se lo consiguió y se lo mandó. Y también gracias a las informaciones que él va consiguiendo de gente que conoce el territorio, gente que sube y baja los ríos, gente que comercia, eh, como el famoso mulato, que probablemente sea... Ah, bueno, este es el mapa español, el mapa de Cano y Olmedilla, muy famoso, que sabemos que Codazzi lo utilizó aquí, pero no los utiliza ingenuamente. Codazzi le hace la crítica a toda esta documentación, ¿no? Es un mapa súper polémico y súper conocido, ¿no? El de Cano y Olmedilla. Y este es el que dice de Humboldt, ¿no? Pero en realidad es el mapa de Brue. Mucha gente utilizó el nombre de Humboldt para sus mapas. No hay mucho mapa de Humboldt y atlas de Humboldt que no tiene nada que ver con Humboldt, ¿no? Eh,
Y el mulato que menciona probablemente sea el famoso Miguel Mosquera, que fue guía de Codazzi eh, cuando estuvo aquí en los Andaquíes, que años después fue guía de Gutiérrez de Alba. Esta es una acuarela de Gutiérrez de Alba, de hecho, y que después hasta influyó en Rafael Reyes. Rafael Reyes por allá comenta que la idea de navegar el Putumayo le surgió de un mulato que bajaba con sal, subía, bajaba con, bueno, que bajaba, no me acuerdo con qué, y subía con sal, bajaba con cacao y subía con sal todos los años hasta el Perú. Entonces, estamos pasando, lo que yo digo, creo aquí es que estamos pasando de la teoría del vacío, de la teoría del esvaciamiento, de la teoría del silenciamiento de los indígenas para una teoría de más actores, múltiples actores, y de tratar de meterle la cosa, pues, como la máxima cantidad de actores que podamos y tratar de ver un cuadro más completo. Entonces aquí tenemos pues un universo nuevo que se nos está abriendo a los historiadores y a los investigadores, especialistas en historia de la cartografía y en historia territorial. Ahí tenemos para unas par de décadas de distracción. Y pues para pensarnos el territorio, ¿no? Que en el fondo es eso, ¿no? No es solo como porque es chévere ni nada, sino porque la pregunta de fondo es esa, ¿no? ¿Cuál es la nación y cuál es el territorio y cuál es la relación entre la nación y el territorio históricamente, ¿cierto? Bueno, gracias. Doctor David, muchas gracias a usted por esta interesante conferencia. Entonces, teniendo en cuenta la hora, nos despedimos, pero los esperamos el próximo miércoles, en esta misma forma.